Vamos a leer el texto, oramos para comenzar esta nueva serie de Escuela Dominical, Estudio Bíblico. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer el 6 y el 7. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque nos permites comenzar este nuevo año también con el estudio bíblico. Esta nueva serie, Señor, te pedimos que nos bendigas, nos enseñes, nos guíes a tu verdad, que seamos edificados en tu palabra, Señor, seamos santificados en ella. Ayúdame, Señor, a exponer este tema tan importante para nuestras vidas y que todos podamos ser desafiados, confrontados, Señor, animados, consolados y orientados, Dios mío, para que podamos tener un año en donde podamos ser mejores cristianos para tu gloria. Gracias, Señor, por este momento. Bendícenos, bendice a nuestros niños que están viendo también sus clases de escuela dominical. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este momento. Amén. Amén. Disciplinas espirituales, ejercicios bíblicos para una vida cristiana saludable. No sé si ustedes han conocido aquellos lemas, eslogan que hablan acerca de comida saludable, ¿verdad? Para una vida saludable, ejercicios para una vida saludable. Todo lo que los hombres quieren ahora es sentirse saludables, comidas saludables, dulces saludables, todo lo que tenga que ver con saludables. Bueno, eso es un propósito bueno y loable, ¿verdad? Cuidar la salud de las personas. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla que la piedad es más provechosa que cualquier ejercicio corporal. Versículo 8, acabamos de leer hasta el 7. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, pero ahora vamos a leer el 8. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no aprovecha para nada. Simplemente para poco es provechoso. Luego dice, pero la piedad para todo aprovecha. Ese poco provechoso tiene que ver con que su provecho es restringido, es hacia una área, ¿ok? Hacia una área específica. Pero dice, la piedad aprovecha para todas las áreas de la vida del hombre. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, y eso no lo tiene el hacer ejercicio corporal, no tiene promesa para esta vida terrenal y para la venidera, pero la piedad sí. La piedad, dice, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? ¿Por qué es tan importante que podamos conocer lo que son las disciplinas espirituales y por qué debemos ponerlas en práctica? Entonces, nuestra clase está basada, o vamos a hacer una clase introductoria de las disciplinas espirituales. Comencemos pensando en un niño que se le pone en una clase de piano, ¿sí? Una clase de piano. Y los padres invierten dinero, invierten esfuerzo para que el niño aprenda a tocar piano. Pero si al niño no se le muestra cuál es el fin del por qué va a estar practicando todos los días, los padres le dicen que debe tener una rutina diaria de practicar por lo menos 1 o 2 horas diarias, no solamente digitación del piano, sino también en lectura musical. Entonces, esa rutina diaria que se le imponga al niño, tarde o temprano lo va a llevar a la frustración. ¿Por qué? Porque, hermanos, una disciplina sin propósitos es trabajo pesado. Disciplina sin propósito se convierte en trabajo pesado.
La rutina se vuelve pesada, se vuelve seca. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para dónde me dirijo? ¿Cuál es mi norte? ¿A dónde quiero llegar con esta práctica? Este niño, hermano, que vemos acá, no tiene un objetivo claro, y por no tener un objetivo claro, tampoco tiene una motivación a dónde voy a llegar, a dónde me voy a dirigir con esta práctica. Por lo tanto, se vuelven entonces algo sin sentido y algo totalmente que tarde o temprano es frustrante, porque no sabe para dónde va ni a dónde viene. Entonces, tenemos un niño. ¿Cómo podemos cambiar a este niño para que entonces tenga la motivación correcta? Bueno, resulta que estos padres de repente lo llevan a un concierto muy espectacular del pianista más famoso de la historia, X. Y el niño va y ve y contempla a este gran pianista que está de manera magistral hace su ejecución del instrumento musical del piano. Cuando llega a la casa, imagínense cómo llega ese niño. Ahora dice en su mente, yo quiero ser como esa persona. Ahora yo me voy a dirigir, voy a practicar todo eso, porque los padres le dijeron, mira, ¿tú sabes cómo llegó ese hombre allí? Bueno, practicando todos los días. Tú lo que te estamos diciendo, a eso es que se te está dirigiendo, y el niño se motiva. Ahora ya no hay simplemente una práctica del niño, sino que también hay una práctica con amor, una práctica con motivación. ¿Qué está pensando el niño? Está pensando en algún día llegar a ser como aquella persona que vio en aquel famoso concierto. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La práctica deja de ser pesada, deja de ser gris, deja de ser rutinaria, sin sentido, porque ahora hay una motivación. Aquí la clave es tener la motivación correcta. ¿Qué necesitaba ese niño? Necesitaba tener una motivación, una meta. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Debe tener entonces en claro la meta para que él pueda entender que su práctica vale la pena, porque lo va a llevar a algo. Entonces la idea es preguntarse, ¿cuál es el resultado de lo que estoy practicando? ¿Cuál es el resultado de lo que estoy haciendo? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Entonces, la motivación, hermanos, es un asunto sumamente importante. Las personas que van al gimnasio actualmente lo hacen por muchas motivaciones y no solamente por el asunto de estética. Hay personas que van al gimnasio con una motivación diferente. Por ejemplo, hay personas que van por asuntos de salud. No están apelando al asunto, al sentido físico, sino que su meta es mejorar la salud. Otros, como los deportistas, ¿verdad? La mayoría o muchos no lo hacen solamente para verse bien, sino para poder rendir en la disciplina que están haciendo. Entonces hay una motivación del por qué está levantando las pesas, del por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro. Entonces, siempre es preguntarse lo que yo estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? Preguntarse, ¿qué quiero ser? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Cómo quiero ser conocido por las demás personas? Como un gran deportista, entonces todo mi empeño y toda mi mente y todo mi esfuerzo va a estar dirigido allí. ¿Cómo quiero ser reconocido? Como un gran profesor, como un gran comerciante, como un gran filósofo, X o Y. Entonces, cuando hay un norte, hay una motivación. Y esto es válido también para la vida cristiana. Esto es válido totalmente para lo que es la vida cristiana. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios
me salvó? ¿Para qué Dios me salvó? Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y note allí, hay un para. Esa es una cláusula de propósito. ¿Para qué fui predestinado? ¿Para qué me amó o me conoció? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está la motivación que debe reinar en los corazones de los cristianos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La motivación de todo creyente para hacer todo lo que hace en su vida debe ser para, ya sabemos, como dice el catecismo de Westminster, ¿verdad? Para la gloria de Dios, sí. Pero mi propósito es llegar a ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Qué es ser conformado a la imagen de Cristo? Es que mi carácter, que yo como persona, me parezca cada vez más al Señor Jesús, al carácter del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice, hermanos, que ese propósito, hermanos, realmente se va a cumplir al 100% cuando Cristo se manifieste. Note, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de... Ahí no dice lo que hemos de hacer, de una actividad. Estamos hablando de un carácter. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Se va a cumplir ese propósito. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fuimos salvos para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y al final de los tiempos, cuando el Señor acabe con la historia y Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Es decir, ese propósito está garantizado, que vamos a llegar. El punto es, eso nos exime de responsabilidad en este transcurso de tiempo, desde la salvación hasta el día de la redención final. ¿Qué dice las Escrituras, hermanos? La palabra del Señor nos habla de que buscar ser como Cristo ahora debe ser tomado como una responsabilidad de cada creyente. Como una responsabilidad. Sí, Dios me va a hacer cada vez más como a la imagen de Cristo, pero a la vez las Escrituras nos hablan de que eso yo lo debo procurar, eso yo lo debo buscar. ¿Cómo llegamos a esa meta? En este lado de la eternidad nosotros tenemos participación. Tenemos participación y responsabilidad. ¿Qué dice allí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7? Ya lo dije al comienzo de la clase. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Número 1, desecha cosas y practica otras. Desecha aquellas cosas que no valen la pena y empieza a practicar aquellas que sí la valen. En este caso, la piedad. ¿Qué es la piedad? Podemos preguntarnos también, ¿qué es la piedad? Bueno, hermanos, la piedad, estamos hablando de que es una vida que tiene que ver con el reconocimiento de Dios en nuestros caminos. ¿Okay? Esa es la piedad. Es reconocerlo en todos nuestros caminos. Lo que yo hago, yo lo reconozco y lo hago para su gloria. Esa es una vida piadosa. El impío vive como si Dios no existiera. No toma en cuenta a Dios. Ese es un impío. El piadoso toma en cuenta a Dios para todas sus decisiones, para todo lo que va a hacer. Y en ese caso, la palabra del Señor nos habla en Hebreos capítulo 12, no está aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 14.
Note que hay un mandato en ese versículo, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir está colocado ese verbo en, ese es un mandato, ¿ok? En mandamiento, es una orden. Seguir. No simplemente tu santificación va a estar cuando tú digas, bueno, cuando el Señor obra en mí y ya. No, tú debes procurarlo. Cuando se habla de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sí, yo voy a ver a Dios cuando el Señor complete su obra en mí, sí, pero tú debes procurar esa santidad, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces es un asunto de diligencia. Tenemos que perseguir, tenemos que procurar, tenemos que buscar de forma deliberada. Eso es lo que la Biblia habla en cuanto a la piedad, la santidad, la paz con los demás. Eso que toma en cuenta Dios, nosotros debemos procurarlo. Fíjense también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces está hablando como una responsabilidad de nosotros de buscar la santidad. Es una responsabilidad de nosotros de buscar la paz. Es una responsabilidad de nosotros ser santos como Dios es santo. Entonces, ¿cómo llegamos a esa meta? Note allí en el versículo, en 1 Timoteo 4:7, desecha unas cosas, pero concéntrate en ejercitarte en otra. Ejercítate una vez más allí, de hecho lo remarco. Cláusula de propósito para la piedad. ¿Cómo se ejercita una persona para fortalecer, por ejemplo, los brazos? No va a hacer ejercicios de piernas para fortalecer los brazos. Es ilógico. Si yo quiero fortalecer el brazo, voy a hacer ejercicios específicos para el brazo, para fortalecerlo. Dice, si yo quiero la piedad, debo buscar ejercicios, ejercítate para la piedad. Debo buscar ejercicios que estén dirigidos a que me hagan más piadoso. Ejercicios dirigidos a fortalecer la santidad. Eso es la disciplina espiritual. Note que la palabra allí, hermanos, la palabra allí es gimnase, en la palabra que dice ejercítate. La palabra en griego es gimnase. Y es precisamente donde nosotros podemos entender la palabra que tenemos como gimnasio. ¿Qué hacen las personas en gimnasio? Tienen una rutina. Se ejercitan. No hacen ejercicios a lo loco, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Algunos lo hacen a lo loco. Yo conocí a algunos y la llevaron muy mal. Pero hay una rutina, hay unas series que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el músculo también debe descansar. Hay una ciencia en eso. Pero aquí lo importante es que los ejercicios aquí, Pablo usa la palabra realmente allí, gimnasio, ¿verdad? El ejercitarse precisamente para la piedad. Si yo les dije acerca del niño, del piano, ¿cómo debe él mentalizarse para hacer su práctica, ¿verdad? Es viendo cuál es la motivación, a dónde quiero llegar, como quién quiero ser, cómo quiero ser conocido. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo, ejercítate para la piedad, entonces la pregunta es, ¿qué otro propósito, aparte de la piedad, deben tener los cristianos? Ninguno. Ese es el propósito. El punto es que si tú tienes ese propósito,
¿Cómo quieres ser tú conocido? ¿Cómo quieres ser tú más adelante? Bueno, mi propósito en la vida, si tu propósito en la vida no es ser más como Cristo, no es que te identifiquen más como mejor cristiano, entonces es una motivación que te va a llevar a ser un cristiano cada vez mediocre. Cuando hablo mediocre, estamos hablando de algo a medias. Pero si Dios te ha salvado con una salvación tan grande, te vas a quedar simplemente en el 2023 sigo igual. Sigo igual en el 2023, no procuro mejorar para ser más santo. Igualito ya yo me salvé. Así no piensa un cristiano. Un cristiano quiere ser cada vez más parecido al Señor. Esa es la motivación. Nuestra motivación, ¿verdad? No es que, mira, hermano, concéntrate en hacer esto y aquello, hermano, para que te pongamos en el ministerio de música. Ese no es el propósito de la iglesia, o de ser cristiano, o de ser mejor cristiano. No es para ser reconocido, es para que te parezcas más al Señor. Si esta es su meta, estas clases son para ti. Si esta es tu meta, si este es tu propósito, espero no verte durmiéndote en estas clases. ¿Cómo quieres ser tú conocido? ¿Cómo quieres que te reconozcan en tu familia y en la sociedad? ¿Realmente tú quieres ser visto como un cristiano? ¿Quieres ser visto como alguien que la gente diga, esta mujer tiene algo diferente, es muy piadoso? No santurrón, piadoso. Es diferente, es santo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 9. Note cómo Pablo les habla a las mujeres de cómo las mujeres deben procurar ser reconocidas en la sociedad. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Primera. ¿Sí? Yo lo coloqué mal entonces. Primera Timoteo 2:9. Sí. Primera a Timoteo 2:9. Gracias. Están despiertos, ¿eh? Estas son disciplinas, ejercicios para mantenerlos. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mujeres que profesan piedad. Es decir, el punto no es ser reconocido como alguien que dice que es piadoso, sino que su vida corresponda a su profesión, a lo que declara, a lo que dice. Tener, hermanos, una meta menor a esta, menor a ser piadoso, es ser un cristiano superficial. No voy a volver a decir la otra palabra que dije hace rato, pero es así. Hermanos, la razón por la que muchos cristianos viven deprimidos, sin gozo, desanimados, me desanimé. Hermano, oré por mí que estoy desanimado. La razón es que han perdido su motivación, han perdido la orientación. Se les olvidó que su propósito es buscar ser parecido al Señor Jesucristo. Y han dejado de hacer disciplinas que los ayuden a ser más como el Señor Jesucristo. Hermanos, siempre tenemos tiempo para todas las cosas que nos gustan. Es así. Usted saca tiempo de donde no tiene para aquellas cosas que a usted le agradan. Entonces, ¿qué se necesita para que podamos llegar a esa meta, hermanos? Ejercítate para la piedad. ¿Qué se necesita, hermanos? Para un ejercicio, disciplina. Disciplina, necesitamos disciplina. Alguien dijo una vez, si tu meta es la piedad,
y la piedad es su meta, si el Espíritu Santo mora en usted, pues Él hace que la piedad sea tu propósito. ¿Cómo puede entonces perseguir ese propósito? De acuerdo a este versículo, usted se disciplina a sí mismo entonces para la piedad. Definamos entonces qué son las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Hermanos, las disciplinas espirituales son precisamente ejercicios que nos ayudan a ser más santos o que nos fortalecen en la piedad, nos fortalecen en la santidad. Son prácticas. Las disciplinas espirituales son prácticas que hacemos como individuos y como cuerpo, como miembros de una comunidad de fe, para promover el crecimiento espiritual y la fortaleza en la piedad. Aquí se nota lo siguiente, aquellos hábitos, esto es importante, que Dios nos ha dejado prescrito en su palabra para crecer en santidad. Esta definición es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que son hábitos que Dios ha dejado prescrito en su palabra. Son hábitos que la misma Biblia nos dice que debemos hacer. Así que son disciplinas y a la vez, cuando las hacemos, estamos siendo ¿qué? Obedientes, porque son órdenes de Dios. Son para nuestro bien. Aquellos hábitos que Dios nos ha dejado prescrito en su palabra para crecer en santidad. Un comentarista, un escritor llamado Donald Whitney, de lo cual les recomiendo ese libro. El libro se llama Las disciplinas espirituales de la vida cristiana, para la vida cristiana. Él dice lo siguiente: los hábitos de devoción y experiencia cristianas que han sido practicadas por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual. Esos son hábitos que ha practicado siempre el pueblo de Dios para su crecimiento espiritual. Esas son las disciplinas espirituales. Entonces, número 1, le llamamos disciplina. ¿Por qué le llamamos disciplina? Cuando hablamos de la palabra disciplina, estamos hablando de que es una actitud. Es una actitud con la cual se busca desarrollar habilidades para seguir un determinado código de conducta u orden. Entonces, la disciplina tiene que ver con moldear, tiene que ver con ejercitar, tiene que ver con instruir, tiene que ver con una rutina, un ejercicio diario. Esa es una disciplina. Es hacer un ejercicio diario con una meta, desarrollar habilidades. Y por otro lado decimos que es espiritual porque está dirigido al hombre interior. Está dirigido precisamente a fortalecer el hombre interior, como dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Brian H., otro escritor, dice acerca de las prácticas de las disciplinas espirituales, dice: estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Se les llama espirituales porque su efectividad depende de la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios? Dice: yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Asimismo es un ejercicio, es una práctica que yo deliberadamente debo hacer, pero quien hace que yo crezca en piedad y en santidad no es esa práctica, es el Señor. El Señor obra en mí por medio de esa práctica. Yo le estoy abriendo la puerta al Señor para que Él obre por medio de él. Las disciplinas espirituales entonces son medios que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Medios que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Hermanos, existen por lo menos 3 medios por las cuales el Señor obra en nuestras vidas. 3 medios por las cuales el Señor obra en nuestras vidas. Número 1, el Señor obra en nuestras vidas
por medio de otras personas. Por medio de otras personas. Por ejemplo, en Proverbios 27:17. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Es decir, Dios usa otras personas para ayudarnos a fortalecernos y crecer en la fe. Eso es importante. Y eso lo vamos a ver más adelante, que eso es una disciplina, la comunión cristiana. Pero otro medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe son las circunstancias providenciales. Circunstancias providenciales. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, todas las circunstancias providenciales siempre están dirigidas por Dios para bendecirnos y para que sea para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe. Pero estos dos medios que yo estoy hablando son medios externos a mí. Son cosas que yo recibo. Las disciplinas espirituales son cosas que yo hago, son internas. Dios usa mi diligencia para fortalecerme en la fe. Esas son las disciplinas espirituales. Entonces, 3 medios por los cuales el Señor obra. Número 1. Amén. Por medio de otros. Sí, por eso es importante la comunión cristiana. La congregación. Número 2. Circunstancias providenciales. Y número 3. Disciplinas espirituales. Y esa es mi responsabilidad. Las otras 2 yo no tengo control sobre eso. Pero de las disciplinas espirituales sí. Así que, en resumen, disciplina espiritual, si queremos resumirlo en una frase bien sencillita, es hacer uso de los medios de gracia. Es ser diligente en usar los medios de gracia. Esa es la disciplina espiritual. Usar los medios de gracia. Permítame leer rápidamente 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos rápidamente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean, ¿qué? Qué interesante que el apóstol Pedro está diciendo que la gracia y la paz se multipliquen en usted. ¿No quiere eso usted para su vida? Amén. Que haya sobreabundancia de gracia, sobreabundancia de paz. La paz y la gracia os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quítele luego en el versículo 3 ese subtítulo. Vamos a leerlo completo porque esa es la idea. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esa promesa, llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia. Esa es la disciplina espiritual. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes poniendo toda diligencia, busquen fortalecer la paciencia, la piedad,
el dominio propio, ¿ok? Esas son cualidades de carácter. Debemos procurar con toda diligencia buscar esas cualidades de carácter, añadir, fortalecer esas cualidades de carácter para que podamos multiplicar. Esa es la forma en cómo Dios multiplica su gracia y su paz en nosotros. Hechos capítulo 20, versículo 32. ¿Qué es lo que quiero hacer con estos versículos, hermanos? Si nosotros podemos decir, entonces, ¿cómo llegamos? ¿Con qué diligencia? ¿Con qué hacemos para que podamos entonces adquirir esas gracias, esas virtudes? Hechos 20, 32 dice, este es Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué significa eso entonces? Pedro dice, procuren añadir a la fe virtud y a la virtud dominio propio y paciencia y amor y afecto fraternal. Bueno, ¿cómo hago yo para adquirir todas esas gracias? Hechos 20:32 dice, los encomiendo a la palabra que tiene poder. La palabra es el medio, mi diligencia es la disciplina. Esa es la relación que hay. La palabra de Dios es el medio, es poderosa en sí misma, pero mi diligencia entonces es disciplinarme para que por medio de la palabra de Dios, Dios pueda obrar esas gracias en mí. Medios de gracia, como dice en la Confesión de Londres de 1689, párrafo 1 del capítulo 14, hablando del Evangelio. Dice, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. ¿Okay? ¿Cómo creemos en la salvación en Cristo? Por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Dice, y ordinariamente, esa obra, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Porque la palabra de Dios tiene poder para santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El crecimiento, hermanos, no es por mi esfuerzo. El crecimiento es una gracia de Dios. Pero Dios no va a obrar crecimiento espiritual en tu vida, madurez en tu vida, si tú no te disciplinas. No lo va a obrar. ¿Y qué necesitas para disciplinarte? Una buena motivación. Cristo debe ser tu motivación. Cuando hay desánimo es que ya Cristo dejó de ser tu motivación. Perdiste todo. Cristo, hermano, Él es la meta. Él es la meta. Entonces, las disciplinas espirituales, para resumir en cuanto a las disciplinas espirituales. Número 1, son actividades, no actitudes. Disciplinas espirituales son actividades, no solo actitudes. Vamos a decir no solo actitudes. Y yo quiero mucho. No, pero debes hacer algo. Son actividades, no solo actitudes. Además que deben ser actividades bíblicas. No cosas que se me ocurren. No, yo tengo una comunión personal con Dios cuando troto todos los días en la mañana, veo los pajaritos y el tráfico bello. Y tengo una comunión con Dios espectacular mientras troto. Eso no es un medio de gracia. Dios no prometió obrar por medio de trotar. Dios no prometió obrar nada en tu vida por medio de trotar. Debes entender que esas actividades son suficientes. No necesitas otras cosas para fortalecerte en la fe. Son suficientes. Son derivadas del Evangelio. ¿Qué significa eso? Hermanos, estas actividades siempre tú debes entender que Dios te las permite hacer por misericordia y por gracia. No te lo mereces.
Señor, yo no veo que crezco en gracia. Ya va, pero es una obra de Dios. Dios va a obrar por su gracia, no porque tú te lo merezcas. Debe ser entonces con humildad. Con humildad. Recuerda que son medios y no son fines en sí mismos. Lo que yo hago no son medios, perdón, no son fines, son simplemente medios. No me debo conformar simplemente, bueno, ya hice esto y ya. Mañana crecí 5 centímetros en gracia. No, eso es un medio. Y además que están dirigidas al ser interno y son actividades personales y corporativas. Actividades personales y corporativas. ¿Cuáles son esas actividades? Por favor, dígamelo, porque usted está hablando, son actividades y medio disciplina. Pero ¿qué debo hacer? Dígame qué debo hacer. Vamos a verlo. Y estas son las clases que vamos a ver a partir del próximo domingo en adelante. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Número 1. Vamos a hablar de las personales. ¿Cuáles son? Lectura, meditación, memorización, predicación, estudio y todo lo que tenga que ver con las escrituras. Las escrituras es el primer medio de gracia. ¿Y cómo me disciplino? A eso vamos nosotros a estudiar. ¿Cómo debo leer la Biblia? ¿Cómo debo meditar en la Biblia? ¿Por qué debo memorizar? ¿Cuándo debo memorizar? ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Cómo debo hacer esta actividad de las escrituras? A esa clase le vamos a llamar asimilación de las escrituras. Porque todas estas actividades lo que se busca es que se asimile las escrituras en mi vida. ¿Ok? Número 2. Oración privada. ¿Ok? Yo debo orar. Eso es una disciplina espiritual. ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? ¿Por qué orar? Vamos a hablar de la oración. Número 3. Adoración privada. ¿Cómo debo adorar? ¿Por qué debo adorar? ¿Cuándo debo adorar? ¿Qué es adorar? El ayuno también es una disciplina espiritual. ¿Cuándo ayunamos? ¿Cuándo debo ayunar? Pero note, ¿dónde lo estoy colocando? Primariamente es personal. Bueno, ya le dije un spoiler. El ayuno primariamente es personal. Se puede extender corporativamente dependiendo de algunas circunstancias, que es lo que lo vamos a ver. ¿Quieren saberlo? Vengan los próximos domingos, hermano. Y el estudio de las escrituras. Note que un tiempo diferente es la lectura que el estudio. Son tiempos diferentes. No es lo mismo. Pero no puede estudiar sin leer. No son los mismos, pero están relacionados. Muy bien, esas son actividades personales. Luego vamos a tener las clases, ¿verdad?, de cómo se hace de forma corporativa. Bueno, la adoración congregacional es una disciplina. El hecho de que usted se levante hoy, temprano, domingo, usted se está disciplinando para ir a la congregación. Dios dice que envía una bendición especial a los que se congregan. ¿Ok? Entonces, eso es un medio de gracia y cuando usted lo aplica, se convierte en una disciplina espiritual para usted. La oración congregacional también es una disciplina espiritual. Oración congregacional. Tenemos también la cena del Señor, es una disciplina espiritual. Y por último tenemos la comunión cristiana. Cada una de estas disciplinas la vamos a ir viendo una por una en estas clases, muy bien, de estudio de escuela dominical. Vamos a ir finalizando, dije, con esto. ¿Qué implica la disciplina espiritual? ¿Qué se necesita para que tú estés disciplinado espiritualmente? Yo quiero crecer en gracia, yo quiero crecer en piedad. Yo de verdad, este año 2023, de verdad quiero enseriarme. Quiero ser un cristiano, pero con la C mayúscula. Pues. De verdad. Ya vamos a dejar de jugar a cristianos, vamos a ser un cristiano de verdad. Bueno, ¿qué implica? Número 1, te debes esforzar. Esfuerzo. Debes esforzarte. No es fácil. Así como alguien va al gimnasio,
tiene que esforzarse hasta llegar a la última repetición. Tiene que hacerlo. Tienes que habituarte. Constancia, como un maratón, no como una carrera de 100 metros planos. Es un maratón. Dale, 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 dale. Tu cuerpo se va a habituar. ¿Ok? Debe haber abstinencia. Debe haber decirle no a muchas cosas. A regular mi tiempo de estudio. Este es mi tiempo para orar. Este es mi tiempo para leer. Yo debo disciplinarme para eso. Si usted no tiene un horario, va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Debe haber abstinencia. 2 Timoteo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acabo de leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Capítulo 2, perdón. 2 Timoteo 2, del 1 al 7. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Paciencia. No siento que estoy creciendo, que estoy madurando espiritualmente. Calma, calma. Paciencia. Recuerda que es una obra ¿de quién? De Dios. Y a veces cuando estamos con los niños no nos damos cuenta que están creciendo. Siempre lo vemos como nuestros bebés, ¿verdad? Pero los demás van, oye, sí está grande. Y yo, sí. Es imperceptible para nosotros mismos. Pero la idea es, como dice el Señor, que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Wow, cómo has crecido en gracia. El Señor se ha glorificado. Paciencia y tenerlo como prioridad. Hermanos, ¿saben qué es prioridad? Prioridad es tener orden. Es tener una vida ordenada. Eso es prioridad. Si no tienes una vida ordenada, no vas a tener disciplinas espirituales, no vas a crecer en la fe, no vas a crecer en la gracia, no te vas a fortalecer en el Señor. Necesitas pedirle al Señor que Él sea prioritario, que tú le pongas, que sea orden en tu vida. ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? El Señor es primero. Que sea algo ordenado. ¿Qué más implica, hermanos? Por último, sacrificio, o por así decirlo, autosacrificio. Autosacrificio. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O como dicen en 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, esa es la mentalidad de alguien que se va o se está disciplinando en la piedad. Recordemos entonces, por último, número 1, las disciplinas espirituales se trata de recibir algo. Hermanos, tú vas a recibir, no vas a dar. Dios no dice: ay, wow, qué increíble la lectura que acabas de hacer. Me siento de verdad halagado. Dios no gana nada con eso. Tú eres el que vas a recibir bendición.
Cuando no te disciplinas, tú mismo estás diciendo, no necesito nada de Dios. Cuando no te disciplinas espiritualmente a leer la Biblia, a orar, a congregarte, a hacer todas estas actividades espirituales, simplemente le estás diciendo, bueno, Señor, yo puedo vivir mi vida independiente de ti. Eso es arrogancia. Eso parece que no fuera de un creyente. Parece. Es venir a la fuente de toda bendición. Alguien dijo una vez, lo ilustró. Cuando yo estaba en la universidad, decía este hombre, yo estaba en la universidad, yo recuerdo que practicaba, ellos le dicen soccer, eso no se llama soccer, se llama fútbol, ¿ok? Practicaba fútbol como debe ser, y dice que en medio de la práctica siempre sabía que había una manguera al final del campo que había siempre agua cristalina. Y él, su rutina, lo hacía pensando que en algún momento iba a llegar a donde estaba la manguera para tomar esa agua, ¿ok? Y todos los compañeros igual. ¿Qué era lo que lo motivaba para llegar a esa manguera? No era la fisonomía de la manguera, lo verdecito, no. Era lo que había, lo que brotaba de la manguera. El agua que saciaba su sed. Entonces, no es solamente, no somos idólatras de la palabra. ¿Sí entiende? No somos idólatras. La palabra es un medio para acercarnos a Dios. El ayuno es un medio para acercarnos a Dios. La congregación es un medio para acercarnos a Dios. Yo busco es a Dios, no busco el medio, busco el fin último. Se trata entonces de recibir. Es integrarlo a toda nuestra vida. Hermanos, el que se disciplina espiritualmente no solamente dice, bueno, ya leí mi versículo del día. Y ya. Y entonces estoy sin hacer nada. ¿Qué puedo hacer? No, ya yo leí la Biblia. No, ya yo oré. El que se disciplina espiritualmente siempre va a buscar oportunidades para seguir ejercitándose. La meta, hermanos, es la transformación, no la erudición. ¿Qué? No es ser cerebros con patas por allí. La meta es transformar mi vida. Y por último, es para tu bien, hermano. Es para nuestro bien. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y entendimiento y que el Señor nos bendiga para las próximas clases, que podamos entender lo importante que es la disciplina espiritual para ser cristianos saludables. Que tengamos una fe fuerte, cada vez más fuerte, que no nos decaigamos por cualquier cosa. El Señor nos ayude entonces en esta carrera cristiana. Gracias, Señor.